MRCI Magic y Legal Cloud les dan la más cordial bienvenida al segundo módulo de la Jornada de Defensa Fiscal Integral 2023. Hoy tendremos el tema Defensa Fiscal Jurisdiccional y no jurisdiccional, la cual será impartido por el doctor Silvino Vergara Nava, quien es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cursó los seminarios del doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Desde 1997 es titular del despacho Consultoría Contencioso Administrativa de la Ciudad de Puebla. Ha sido articulista de temas jurídicos y fiscales en diversas revistas de circulación nacional. Es columnista de temas de derecho de los diarios poblanos La Jornada de Oriente, Cambio y El Popular, siendo titular de la columna semanal Entre Depredación e Indiferencia y de la columna quincenal Escritorio Jurídico. Además participa en el programa de radio Hablemos de Derecho en Radio Tex-Mex, FM de Acatlán de Osorio, Puebla, así como en el programa Visión Fiscal de Argos Cursa Radio y del programa de radio parmenasradio.org, La Voz de la Cultura del Sur, estación de la cual es director del proyecto. También ha impartido cátedra en las Universidades Autónomas de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Universidad de las Américas Puebla y en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Es coautor y autor de diversos libros como La Última Página en Defensa Fiscal, Notas para una Defensa Fiscal de Emergencia, Desafíos Fiscales en Tiempos de Incertidumbre, solo por mencionar algunos. Es ganador del Premio Nacional de la Investigación Jurídica, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, ANFADE 2022. Silvino Vergara Nava, para quien pido un cálido aplauso. Bienvenido, maestro. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Vamos a platicar hoy de un tema que hace 18 años no lo deberíamos de haber mencionado. Han ido cambiando las cosas prácticamente de 18 años para acá y este título no lo hubieran propuesto aquí en la organización hace tiempo y vamos a terminar al final precisamente analizando las políticas públicas que han provocado precisamente pues, el hablar de defensa fiscal jurisdiccional y defensa fiscal no jurisdiccional. Vamos a plantear 3 temas esta mañana para ponerlo a consideración de todos ustedes, agradeciendo como siempre la oportunidad que nos dan por estar aquí con todos ustedes y bueno, pues para hacer aquí un repaso de lo que mejor que yo saben y que vamos a estar aquí comentando y lo vamos a poner aquí en la mesa algunos comentarios, algunas opiniones que la mejor decisión la tendrán ustedes al respecto de estos temas. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de qué es la defensa fiscal, ¿no? Y la defensa fiscal, cómo se está, de acuerdo a esta propuesta, cómo se está dividiendo en una defensa fiscal jurisdiccional y no jurisdiccional. Las características de la defensa fiscal jurisdiccional, las características de la defensa no jurisdiccional, de la defensa fiscal no jurisdiccional, también cuáles serían sus características. Un tema aquí que quisimos poner es si siempre se impugna para ganar, porque luego, pues hoy todo es estadística y todo tiene que salir con números, pero creo que el derecho no tiene que ser necesariamente con números. Hay veces que se impugna para perder, ¿no? Y entonces eso como que no lo ven en los sistemas y bueno, vamos a hacer aquí algún comentario de que vamos a promover medios de defensa para perderlos, ¿no? Hay muchas ocasiones eso se requiere, ¿no? Y bueno, pues vamos aquí a hacer alguna opinión al respecto. Y luego los problemas actuales de la defensa. Vamos a hablar de los problemas respecto, ayer estaban hablando de los criterios que existen a favor, pues hoy vamos a hablar del pesimismo total, ¿no? Total es miércoles y entonces ya pasamos el martes 13, hoy es miércoles, así igual como martes 13, y entonces vamos a hablar de las cosas pésimas, pero que hay que ponerlas en la mesa porque no todo es hojuelas ni papel
en la práctica no todo es color de rosa. Entonces vamos a poner ahí algunos problemas que les voy a dejar aquí a su comentario. Ustedes tendrán la mejor decisión de lo que vamos a platicar en esa parte. Luego de la defensa fiscal no jurisdiccional, vamos a hablar de las características de la misma, que se ha vuelto muy compleja. Hoy el 90% de la defensa es no jurisdiccional, ustedes mejor que yo lo saben. Si van al Tribunal de Justicia Administrativa, antes había que hacer fila, hoy ya no, Entonces, el asunto es que ya no tiene trabajo las salas del tribunal. Yo no sé qué van a ponerlos a hacer, pero hoy ya no tienen trabajo precisamente por esta serie de situaciones. Vamos a platicar un poquito de las invitaciones, el mayor éxito que ha tenido el gobierno desde que se implementaron en el 94, pues se aprovecharon hasta este sexenio y ha sido el mayor éxito que han tenido las invitaciones y pues la famosa corrección fiscal, ¿no? Y después vamos a hablar de los acuerdos conclusivos, que si bien se implementaron en 2014, pues esos acuerdos conclusivos que se implementaron en 2014, pues hoy están las oficinas de la Prodecon llenas de acuerdos conclusivos y vamos a poner a criterio de un servidor, desde un punto de vista teórico, digamos, de lo que pasa en el día a día en ese tipo de operaciones. Vamos a poner aquí sobre la mesa lo que ustedes pudieran tomar como conclusión de las ventajas y de las desventajas de los acuerdos conclusivos. Hay ventajas, pero hay desventajas de los acuerdos no conclusivos. Y bueno, pues lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que dice la ley, de lo que sucede en el día a día de los acuerdos conclusivos, de lo que pasa en la práctica en ese tipo de acuerdos que se llegan ahí en la Prodecon y de lo que a veces no llega, y luego las consecuencias. La última que ya no quise poner, que bueno, espero que nos dé tiempo de platicar así como colofón, es la parte que corresponde a las políticas públicas de los vicios no invalidantes de las autoridades para determinar, por lo tanto, la validez de los actos de autoridad. Ustedes saben que hay una clasificación en el artículo 51, fracción quinta, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 51, fracción quinta, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de violaciones formales invalidantes y violaciones formales no invalidantes. Ese tema es muy importante. Las políticas públicas de este país han ido, digamos, avanzando en el sentido de que se le dé prioridad a las violaciones formales no invalidantes, y muchas de las reformas legales, muchas de las reformas han llegado precisamente a esa situación. Entonces quisiera yo ahí ponerlo como colofón y que pareciera que todas las reformas en la parte procesal van encaminadas precisamente pues a esa situación que estamos platicando. Entonces, bajo ese criterio, en términos generales, pues vamos a platicar qué es la defensa fiscal. Y bueno, pues la defensa fiscal, por un lado, significa resguardar, conservar nuestros derechos, ¿no? Por otro lado, pues las garantías, los instrumentos que se tienen para poder demostrar la violación a nuestros derechos. En la práctica, pues hoy ya la práctica ha sustituido a veces a la teoría, pero en la teoría está muy claro que una cosa son los derechos fundamentales y otras son los derechos humanos. En sentido estricto, los derechos humanos están en los tratados de derechos humanos. Los derechos fundamentales están en las constituciones. Por lo tanto, no todo derecho fundamental es derecho humano y no todo derecho humano es derecho fundamental. Cuando por ahí agarran a un diputado que pretende hacer una reforma, pues siempre se le ocurre decir, reforma para poner otro derecho humano. Bueno, pues hay que tener, digamos, los pies de plomo para saber si efectivamente es un derecho humano o no es un derecho humano. Hoy hay derechos humanos de lo que quieran y precisamente, pues hoy el gran problema que tenemos es que hemos abusado tanto de los derechos en general que pues ya ni siquiera son eficaces, ¿no? Entonces hoy estamos perdiendo hasta el principal derecho fundamental que teníamos, y el derecho fundamental más eficaz que tenía el sistema jurídico era la seguridad jurídica. Hoy lo peor, lo que más ha sido afectado es precisamente la seguridad jurídica. Entonces, bajo ese criterio, yo creo que la clasificación, digamos, más conservadora, pues tendría que ser derechos humanos, los previstos en los tratados de derechos humanos, y derechos fundamentales, pues los previstos en las constituciones. Repito, eso implicaría que no todo derecho fundamental sea derecho humano y no todo derecho humano sea derecho fundamental, porque entonces el artículo 4 de la Constitución, que cuando estén de malas, cuando hayan amanecido con dolor de estómago y cabizbajos y tristes y tal,
pues lean el artículo 4 de la Constitución, y es el artículo más bello que tiene la Constitución, y es el artículo que nos puede mejorar nuestro carácter, porque dice que tenemos derechos de todo lo que ustedes quieran en el artículo 4. El problema es que se vuelvan eficaces, ¿no? Entonces, ahí hay una gran cantidad de derechos que en realidad pues son derechos fundamentales y no necesariamente pues tienen el carácter de un derecho humano, ¿no? Pero bueno, finalmente, ¿cuáles son los principales derechos que podríamos decir que existen? Pues está el respeto a la dignidad humana, una reforma del 2003, artículo 1 constitucional, que ya la misma Corte dijo que el derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. Y nosotros en nuestros amparos promovemos con nuestro formulario de Sambors, espero no echar guayabazos, y con el formulario de Sambors dice violación al 14 y 16, ¿no? Pues antes de que exista violación al 14 y 16, en teoría lo que tendría que haber es violación al derecho a la dignidad humana. El derecho a la dignidad humana es el fundamento de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el fundamento de los derechos fundamentales? El respeto a la dignidad humana. Y si los alemanes lo implementaron en la Constitución del 49, después de la Segunda Guerra Mundial, pues nosotros hasta el 2003 lo reconocimos ahí en el artículo 1 de la Constitución. Y siempre se quedó como una política pública. Hay que recordar bien eso cuando vamos a un medio de defensa. Una cosa son las políticas públicas o las políticas, digamos, los principios constitucionales como principios de políticas públicas, y otra cosa son los derechos fundamentales. Las políticas públicas no son exigibles en las instancias jurisdiccionales. En cambio, los derechos fundamentales sí lo son. El respeto a la dignidad humana era un derecho fundamental que no sabíamos que era derecho fundamental hasta que la Corte dijo, momento, el derecho al respeto a la dignidad humana es un derecho fundamental. Y pues ahí está la tesis, ahí la pueden ustedes encontrar en el jus ahí de la Corte, y pues es un tema que normalmente no tocamos, ¿no? Pero sí tocamos principios, y ustedes mejor que yo lo saben, cuando van a ver a un cliente, lo primero que dice el cliente, ¿por qué me rechazan a mí la deducción si al otro la declaró como ingreso? ¿Dónde queda la simetría fiscal? Pues hay criterios de la Corte que ustedes mejor que yo conocen, que los criterios de la Corte dicen, momento, la simetría fiscal es un principio de política fiscal, no es un derecho fundamental. Por lo tanto, eso que muchos dicen, pues es que si el otro lo declaró como ingreso y para mí, ¿por qué me están rechazando esa deducción? Eso no sirve absolutamente para nada. La Corte ha definido claramente que eso es un principio de política fiscal, la simetría fiscal. Entonces, siempre hay que distinguir y hay que tener muy claro, lo cual ustedes mejor que yo lo saben, pues la distinción que existe entre los principios políticos previstos en las constituciones y los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales sí son exigibles en las instancias jurisdiccionales y los principios políticos pues no son exigibles, como el caso, por ejemplo, de la simetría fiscal, que es lo que tenemos más asequible nosotros en la materia fiscal, ¿no? El hecho de que la simetría fiscal pues no es un derecho, sino una simple política, una política fiscal, una política tributaria, ¿no? Entonces, en el caso del artículo 1 de la Constitución, pues está muy claro que lo que se está estableciendo es que el respeto a la dignidad humana es efectivamente un derecho fundamental. Y de ahí se desprenden todos los demás derechos. Uno de los derechos más importantes que tenemos pues, es el derecho de seguridad jurídica, el mayor éxito del derecho. Seguridad jurídica significa previsibilidad, hacer nuestra conducta previsible. Si quisiéramos cambiarlo a catecismo, diríamos que la seguridad jurídica es esperanza. La esperanza de lo que debemos de hacer y de lo que no debemos de hacer. Las normas jurídicas nos dicen qué conducta está prohibida, permitida y obligada. Al establecer las normas jurídicas, qué conducta está prohibida, permitida y obligada, lo que nos permite es tener certidumbre en el futuro. Decía un autor, un filósofo, Baruch Spinoza, que siempre en el futuro vemos dos cosas, o miedo o esperanza, ¿no? Normalmente tenemos ahora más miedo que esperanza, pero el asunto es que el éxito de la seguridad jurídica pues era dar esperanza, ¿no? Estas son las reglas del derecho. Esto es lo que puedes hacer, esto es lo que está prohibido, esto es lo que está permitido, ¿no? Hoy el problema que tenemos es que la incertidumbre en la que estamos viviendo pues está poniendo en tela de duda la seguridad jurídica, ¿no? Y la seguridad jurídica, ¿qué protege? La seguridad jurídica protege principalmente derechos de libertad. No puede haber libertad si no hay seguridad jurídica. ¿Qué libertad podemos tener
si no sabemos cuáles son los delitos que existen en este país? ¿Cuántos delitos tiene el Código Fiscal de la Federación? ¿Alguien los ha contado? Pues cada reforma hay otro artículo, otra disposición, otra fracción y otro delito más, ¿no? Y así, ¿cuántos delitos federales habrá en materia en general? No nada más en materia general del Código Penal, sino en todas las leyes. Pues no sé quién se haya puesto a contar todos los delitos, nadie los conoce. ¿Hay certidumbre al respecto de ese tema? Pues no hay certidumbre. Entonces, uno de los primeros problemas que tenemos es que la libertad se protege a través de los derechos de seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, pues no hay derechos de libertad, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas de los que hoy estamos viviendo. Y bueno, pues esta dicotomía que se da entre los derechos de libertad y los derechos de igualdad. Esta regla que ustedes mejor que yo conocen, entre a mayor igualdad, menor libertad, y a mayor libertad, menor igualdad. Y eso es un problema que hoy estamos viendo en los tribunales. Y nos vamos a adelantar y vamos a dar así un paso gigante para cuando hablemos de la ponderación.